Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues disculpen la calidad del video, pero el día de hoy tenemos un devocional muy interesante, así que espero no alargarme mucho, de verdad, de verdad voy a intentar ser lo más breve posible, pero por favor, véelo todo. Es de edificación para tu alma, es de crecimiento y sé que va a ser de mucha bendición. Entonces, eh, pues el capítulo que vamos a analizar el día de hoy, no sé si ya dije el título de este devocional, pero es Martes de Controversia. Y el capítulo que vamos a analizar es el capítulo 23 de Mateo. Pero es un capítulo algo extenso, así que si en tu casa lo quieres leer, pues está súper bien. Y solamente te voy a resumir de lo que trata. El título se llama Jesús acusa a escribas y fariseos. En este capítulo nos dice que el Señor Jesús estaba con todas las personas, dice que estaba con la gente y con sus discípulos. Y les empezó a decir como, yo diría que les dio como consejos, les dijo que ellos hicieran lo que las leyes les pedían, lo que los escribas y los fariseos les decían que eso lo hicieran, pero lo que los escribas y los fariseos hacían que eso no hicieran caso. ¿Por qué? Porque es cuando aquí el Señor Jesús empieza a tener una confrontación directa con ellos, con los escribas y con los fariseos, y en resumen les dice todas estas cosas. Les dice que dan cargas pesadas a los demás y ellos no mueven ni un dedo. Hacen sus obras para ser vistos, aman los primeros asientos y las salutaciones en las plazas. No entran ni dejan entrar a nadie al reino de los cielos. Devoran las casas de las viudas y dice que como pretexto hacen largas oraciones por ellas. Se desviven por un prosélito y lo hacen peor que ellos. Un prosélito es una persona que recién se acaba, coloquialmente, recién acaba de convertirse, recién acaba de recibir al Señor Jesús, es nuevo en la fe. Entonces dice que lo que ellos hacían es que movían casi cielo, mar y tierra por conseguir una nueva alma y cuando la conseguían la hacían peor de lo que son ellos, o sea, más hipócritas, yo supongo, no sé qué actitudes hacían, que los hacían peor que los escribas y los fariseos. Diezman de sus cosechas, pero no son justos, misericordiosos y no tienen fe. Son limpios por fuera y se muestran justos, pero por dentro son hipócritas. Este es un resumen de todo lo que dice este capítulo. Es una confrontación directa del Señor Jesús con ellos. Pero antes quiero leerte lo que significa controversia. Dice así: la cualidad de dos o más personas de ponerse en contra y darle la vuelta a un asunto. Me parece totalmente como muy buena esta definición de darle la vuelta a un asunto, porque después de esta confrontación yo no creo que algún escriba o algún fariseo se haya quedado igual, o quién sabe, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor alguno de ellos sí cambió su mentalidad, sí se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Y toda la vida de Jesús fue una controversia total, o sea, desde su concepción fue una controversia. Y en este momento, en este episodio, el Señor Jesús cuando hace eso frente a todos, pues no lo hizo para humillarlos o para tratarlos mal. Simplemente reconoció sus errores delante de todos los demás para que todas las personas que estaban ahí no vieran a los escribas ni a los fariseos como un ejemplo, sino siempre a Jesús. Jesús siempre va a ser nuestro ejemplo de muy bueno en todos los aspectos. Nosotros podemos confiar en él y si vamos a seguir el ejemplo de alguien, que sea siempre el de Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesús hace aquí. A veces nosotros solemos criticar muy fácilmente cuando alguien nos dice algo de alguien más, cuando vemos algo en alguien, pues nos es muy fácil criticar. Lo que hacían ellos en ese entonces era fingir un encuentro con Dios. Lo fingían para quedar bien frente a los hombres y no frente a Dios, y eso es lo más importante. Entonces, en pleno siglo XXI hay personas que aún hacen eso. Y yo me atrevería a decir que incluso en la iglesia hay personas que se atreven pues a fingir un encuentro con Dios y todo lo que hacen es para ser vistos, para que todos digan, ay, sí, es que qué buen cristiano, ay, sí, es que qué bien ora, o él es muy espiritual, o cosas así, porque simplemente aman ser vistos. Y cuando uno encuentra nosotros tenemos un encuentro con Dios,
las cosas se vuelven totalmente diferentes. La palabra de Dios dice que Moisés era un ser humano muy humilde. Y yo digo, wow, porque Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces, eh, cuando yo leí esta frase, me gustó muchísimo, que dice, dice así, esperen, denme un segundo, dice así, así pasa muchas veces. Cuando alguien comete un error, todos hablan mal de él y critican siempre al que ha fallado, pero nadie le da la mano ni le ayuda para que no vuelva a suceder, y el resultado es que todos se sienten solos. Como ya les mencionaba, siempre es muy fácil criticar, siempre es muy fácil hablar de los errores de los demás, pero es muy difícil ver los nuestros. Y cuando alguien nos lo dice, pues a veces sí nos puede molestar o nos puede, no sé, hacer sentir mal, no lo sé. Pero a veces Dios nos permite ver los errores de las demás personas y no con el propósito de criticar, sino de ayudar. Entonces, si Dios ya te permitió ver el error de alguien más o ver que alguien más está fallando en algo, no lo critiques y no hables mal de él con nadie. Esta es una enseñanza que el Señor Jesús aquí nos marca muchísimo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nunca se fue a murmurar de los fariseos ni los escribas en como en con el propósito del chisme, ¿sabes? Siempre lo hizo siempre lo hizo frente a ellos y sobre todo para ayudarlos, porque el Señor Jesús los amaba totalmente y también quería que ellos fueran salvos, pero a veces cuando Dios nos permite ver los errores de alguien más, es también como un espejo. Y primero tienes que preguntarte a ti mismo y preguntarle a Dios si lo que estás viendo en tu hermano no lo haces tú también, o incluso haces algo peor. Y si tú no lo haces, te digo, no critiques. Dios nos permite ver los errores de los demás para que así nosotros sepamos en qué estamos mal también o para que podamos ayudar. Y esto de ayudar es para servir a Dios, porque cuando tenemos un encuentro con Dios, todo lo que nos mueve es el amor a Dios. En segundo lugar, no critiques, ayuda. Es lo que yo te decía. Si ya viste que alguien comete un error siempre, o incluso tal vez ya te diste cuenta que alguien está fingiendo un encuentro con Dios solamente para ser visto, pues ora por él y sobre todo ora con él, ayúdalo. O sea, no uses esto, las palabras que el Señor Jesús ocupa es que les decía que eran unos hipócritas, que eran una generación de víboras, pero no utilices estas palabras para decirle a ellos, sino con amor, sobre todo con sabiduría, pídele a Dios que te dé esa sabiduría y sobre todo que te dé ese tacto para poder hablar con ellos. Y el versículo número 8 me gusta mucho, porque dice así, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Si tú ya tuviste la oportunidad de ayudar a alguien y pues esa persona cambia, esa persona tiene un encuentro con Dios, no te vanaglories, porque la obra siempre es de Dios. Tú solamente fuiste un medio para que Dios trabajara en la vida de la otra persona a través de ti. Entonces, pues si Dios ya te permitió ayudarle a alguien, agradécele a Dios que te usó y sobre todo yo siento que en este proceso tú aprenderías y descubrirías nuevas capacidades que tienes y pues descubrirías también la obra de Dios y cómo es que Dios obra en las vidas. Así que todo esto hazlo con sabiduría, en oración y mucha comunicación con Dios. Si Dios te está mostrando el error de alguien, que no sea para algo malo, sino para ayudarlo. Y en todo este pasaje, todos los errores que el Señor Jesús nos señala, pues nos motivan a un reto de comportamiento. Es decir, el Señor Jesús te dice, no te comportes como ellos, sino sé íntegro, sé auténtico, sé humilde, sé compasivo, ten visión, ten un enfoque y sé generoso. El Señor Jesús nos está a nosotros confrontando para hacer esto, para comportarnos como Él es. Así que, si vas a señalar algo, que sea para ayudar. No olvides siempre mirar a Jesús. Él es siempre el blanco y Él es siempre el enfoque. Así que, pues espero que este devocional sea de bendición para tu vida. Permíteme hacer una oración. Vamos a orar ya para terminar este pequeño devocional. Y
pues vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. En esta mañana, Señor, ponemos en tus manos nuestros errores. Señor, si nosotros tenemos errores, si tal vez nosotros no nos damos cuenta que estamos fingiendo un encuentro contigo, háznoslo saber para que así podamos estar cerca de ti. Señor, y si nosotros hemos visto los errores en alguien más, te pido que nos guíes, que nos des sabiduría, que nos hagas inteligentes para acercarnos a ellos y para ayudarlos por amor a ti. Gracias te doy, Señor, por estos momentos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. Querido intermedio, pues no me queda más que decirte que espero que estés muy bien, que estés con toda tu familia, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Te mando un abrazo y nos vemos después. Adiós.